Hola, ¿qué tal? Sean bienvenidos un lunes más a nuestra cápsula informativa. Como siempre, la abogada Carolina González es quien les habla y les da la bienvenida. Hoy vamos a aclarar algunas dudas respecto al cese de la pensión de alimentos y respecto a la rebaja de la pensión de alimentos. Todos estos procesos, sí o sí, tanto el cese como la rebaja y también el aumento, requieren atravesar un proceso previo que es la mediación obligatoria. Sin mediación no van a poder demandar. ¿Qué pasa cuando los niños ya no son niños, sino que son grandes? La demanda se tiene que dirigir efectivamente en contra de aquel alimentario. Por lo tanto, no es que el papá de su hijo está haciendo malo y está demandando directamente al niño. No, el niño ya tiene 20 años, vive a lo mejor en Santiago, no vive con usted en Antofagasta, por lo tanto, tiene que ser él quien es el emplazado directamente para presentar esta demanda. Domicilio en el cual se debe demandar siempre es el domicilio del demandado. Por lo tanto, si él va a demandar a su hijo y su hijo vive en Concepción, él tiene que ir a demandar a los tribunales de Concepción. Por ende, si a usted le va a llegar una notificación buscando a su hijo en su casa, usted tiene que decir no, porque mi hijo vive en Concepción. Y eventualmente le da la dirección si es que la tiene, porque esa es una facultad para su hijo poder defenderse porque eventualmente él estando allá va a ser más fácil para él tener acceso a un abogado, etcétera. Si la demandan de cese de alimentos y usted cumple los requisitos, ni siquiera, señora, gaste plata en un abogado. ¿Cuáles son los requisitos? Haber terminado de estudiar, haber cumplido más de 28 años en aquellas hipótesis que no se deben alimentos por toda la vida. Por lo tanto, si usted tiene su hija y su hija estudia psicopedagogía y su hija se tituló y llamó al papá que fuera la titulación y no hay ningún trámite posterior que haya que hacer para que la niña o el niño tenga el título, el papá va a pescar esa foto de licenciatura y va a presentar la demanda de cese de alimentos. No gaste plata en abogado, porque los requisitos se cumplen. Si efectivamente su hijo o hija se tituló, están dándose los presupuestos legales para un cese de alimentos, porque los alimentos solamente aplican a la primera carrera. No es que le van a pagar el postítulo ni el doctorado ni más allá. O sea, la primera carrera ya están habilitados para pedir el cese. No lo haga. Ahora, aquí aconsejo yo a los papás, siempre pidan cese y en subsidio rebaja, porque puede que su hija o hijo se haya titulado, pero tiene estas carreras tienen primero una técnica y después la profesional y en verdad él no quiere estudiar, quiere seguir trabajando, o sea, no quiere trabajar, sino que quiere seguir estudiando. En ese contexto va a perder usted la demanda de cese. Por lo tanto, haga una demanda rebaja porque quizás él o ella están haciendo la práctica. A ver, los alimentos se deben en la medida que el niño lo necesite para su subsistencia. Por lo tanto, si el niño o niña empezó a trabajar, él también se está proporcionando sus propios alimentos y el papá solamente va a costear el saldo que a ese niño o niña no le alcance. Pero ya no va a ser un alimento que se pagaría completamente como si el hijo fuera menor de edad. ¿Qué les aconsejo yo si ustedes lo demandan de ese alimento? Siempre verifiquen que el caballero esté al día. ¿Por qué? Porque hay una causal legal que señala que si él está en el registro de deudores, no la puede demandar. Por lo tanto, si usted no sabe si está al día o le debe 3 o 4 meses, mientras a usted la notifican, usted presenta una liquidación en la causa Z, que como les he dicho muchas veces, no necesita abogado, solamente requiere su clave única, poder judicial, trámite fácil, liquidación. De hecho, así dice, solicita liquidación. Usted hace clic y listo, activa el robot. Por lo tanto, si a usted la demandan o le llega la citación a mediación, asegúrese que no le deben nada, por lo tanto, active el robot de la liquidación. Ahora, si usted me dice, mire, este tal por cual me citó a mediación, pero tiene una causa de violencia, no puede mediar. Y eso usted lo tiene que hacer cuando le avisen de la mediación. No, yo no puedo ir porque hay una causa de violencia. O este tal por cual me citó a mediación y le debe alimentos a mi hijo, está en el registro de deudores. Usted le tiene que decir inmediatamente a la mediadora,
él no puede someter este tema a mediación porque está en el registro de deudores, está con orden de arresto. Ese es un impedimento legal para presentar una demanda, para que eso usted también lo sepa. En esos casos, cuando estamos con el papá metido en el registro de deudores, sí, contraten un abogado porque ahí no se puede, le tienen que pagar todo lo que le debe y además después de eso vendría el cese, pero tienen que hacerlo. Si no es así, si el caballero está al día, siempre ha estado al día y solamente su hijo o hija se tituló y eventualmente usted quiere decretar el cese, ni siquiera gasten un abogado porque ese juicio lo va a perder. Por lo tanto, él solamente se allana y espera el plazo para que le cesen los alimentos o se los rebajen en el caso que sea necesario, pero siempre y cuando no haya deuda. Eso es lo importante. Ya saben, amigos, cualquier duda la hacen en la cápsula y que tengan una linda semana.